Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes, en un episodio especial porque hoy día quiero responder una pregunta que me hicieron ayer. Ayer un amigo me escribió y me dijo, oye, mira, ¿puedes comentar sobre el significado de cierta palabra griega en tal versículo? Y a mí me pareció interesante el tema, así es que le di una respuesta rápida a mi amigo. Pero me parece que el tema es suficientemente interesante para que lo trate de manera un poco más extendida en este video y al mismo tiempo puedo aprovechar para dar algunos tips, algunas recomendaciones para hacer estudios de palabras y así hacer una exégesis un poquito más seria, un poquito más fundamentada. ¿Ok? Vamos al texto entonces. El texto que me propusieron es el versículo 2 del capítulo 15 del Evangelio de Juan. Sí, es cierto, hace un buen rato que estoy mucho más interesado en la Biblia hebrea que en el Nuevo Testamento, pero este versículo vale la pena por las razones que ya expliqué. Entonces, vamos a ver, estoy usando como software bíblico The Word y la versión que voy a usar es la Reina Valera porque me va a permitir hacer algunas, algunas búsquedas especiales. Esta es la Reina Valera versión 1909. Les doy estos datos por si alguien quiere reproducir este estudio después en casa. Bien, entonces el capítulo 15 de Juan comienza con una parábola de Jesús y dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará, para que lleve más fruto. Perdonen el leísmo, la Reina Valera es leísta, ¿no es cierto? En castellano correcto debería ser lo quitará y lo limpiará, pero bueno, eso es para puristas. En fin, la pregunta de mi amigo es sobre la palabra quitará. Eh, Él me preguntó cuál era el significado de la palabra en griego de esta, que es traducida aquí por quitará. Bueno, para eso vamos a usar una herramienta que está presente en todos los software bíblicos, que son los números Strong. Voy a explicar qué son los números Strong. El señor Strong, que era un teólogo norteamericano del siglo XIX, se dio el trabajo de asociar cada palabra de la Biblia en inglés, la King James, que usaba él, con las palabras griegas que estaban detrás y las asoció por un número. Entonces aquí voy a mostrar, y bueno, por eso estoy usando la Reina Valera 1909, porque en este programa viene con números strong. Entonces voy a mostrar los números strong, ahí está. Fíjense que cada palabra tiene asociado un número, la letra G es por griego. Entonces voy aquí a quitará, le quitará, y aparece el número 142. Voy a clicar en 142 y me aparece en el diccionario abajo cuál es la palabra griega que está por detrás. De hecho, aquí yo tengo dos diccionarios distintos y la palabra es el verbo airo. Airo. El acento está en la I, pero cuando hay un diptongo, el acento se coloca en la última letra del diptongo, pero se pronuncia en la primera letra. Airo. Ok. En fin. Ahora, ¿qué significa airo? Airo significa principalmente elevar, alzar. Entonces, mi amigo estaba preocupado porque él estaba escuchando un sermón en el que se explicaba que Dios no era que fuese a quitar el pámpano que nos lleva fruto, sino que lo iba a elevar, lo iba a alzar, lo iba a levantar. Y eso es, y esa es la pregunta. ¿Cuál es el significado del versículo?
¿Dios va a arrancar al pámpano que no lleva fruto o lo va a levantar? Esa es la pregunta. Bueno, sigamos viendo el, el diccionario para ver otros significados. Entonces significa principalmente elevar, alzar, pero también puede, por implicación, significar cargar o llevar cargando. Puede significar también mantener en suspenso, incluso en contextos eh, marineros, izar las velas. Puede significar incluso expiar el pecado, cargar, levantar, levar anclas, llevar, muera, quitar, que es el significado que es propuesto aquí. Recoger, sostener, subir, tirar, tomar. Entonces la pregunta es, de todos estos significados, ¿cuál escojo? ¿O puedo escoger cualquiera? Bueno, no tan rápido. Vamos a ver entonces em, cómo hacer un estudio de palabra responsable. Si uno fuera solamente a consultar el diccionario, uno podría en principio escoger entre todos estos significados posibles. Y uno diría, bueno, el traductor escogió el significado quitar, yo puedo escoger el significado elevar y puedo pensar que el pampa no va a ser quitado, sino que va a ser levantado. Veamos si eso es cierto. Ok, entonces vamos a sacar los números de Strong porque se perjudica la lectura. Y vamos a buscar todos los lugares al menos del libro de Juan, en que Juan usa este verbo airó y vamos a, a vamos a mirar, vamos a investigar cómo es que Juan lo usa. ¿Ok? Entonces voy a ir a la sección de búsqueda y aquí ya tengo notado el G142, que es el número strong para el verbo airo. Y lo busco, aquí lo busqué, yo ya tenía configurada mi búsqueda para hacerlo solamente en el libro de Juan, y veo que el verbo airo ocurre en 23 versículos del libro de Juan. Entonces los vamos a ir revisando uno por uno. Vamos a ir a Juan 1.29. ¿Qué nos dice Juan 1.29? Dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, quita es la traducción del verbo airo. Y de nuevo, uno ve que aquí el contexto no es levantar, no es el Cordero de Dios que levanta el pecado del mundo. Uno podría pensar que en este contexto el verbo airo se puede entender incluso como expiar, el Cordero que expía el pecado del mundo. Pero quitar, o sea, sacar el pecado del mundo también es un significado posible en este contexto. ¿Ok? Siguiente verso. Y a los que esto es el capítulo 2, verso 16. En este contexto Jesús está haciendo la purificación del templo y está expulsando a los mercaderes. Entonces el Evangelio dice, y a los que vendían las palomas dijo, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Fíjense que aquí el verbo airo ha sido traducido como quitad. Quitad, quiten, saquen de aquí. Sería difícil traducirlo como levantar, ¿no? Porque Jesús no solamente quería que levantaran las jaulas con las palomas, sino que las sacaran de ahí, que no estuvieran ahí. Por eso es apropiado traducir en este contexto el verbo airo como quitad. Vamos al siguiente. En el capítulo 5, a partir del verso 8, el verbo airo va a ser usado varias veces. ¿Mm?
Este es el capítulo en que se cuenta la historia del paralítico en el tanque de Betesda que es sanado por Jesús. Entonces, el versículo 8, el capítulo 5 de Juan, Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. En este caso, el verbo airo es traducido por tomar, pero claramente tiene el significado de levantar, ¿no es cierto? Jesús le está diciendo al paralítico, levanta tu lecho, la camilla en que él estaba acostado, levántala y anda. Entonces, aquí sí está el significado de levantar. En el versículo 9, en el versículo siguiente, dice, y luego aquel hombre fue sano y tomó su lecho e íbase, y era sábado aquel día. Entonces levantó su lecho y se fue. También está usado en el sentido de levantar. En el versículo 10, entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado, sábado es, no te es lícito llevar tu lecho. En este caso el verbo airo es traducido por llevar, cargar, llevar una carga. Entonces vemos que Juan ya en estos primeros 5 versículos ha usado el verbo airo en diferentes significados, como quitar, como levantar y como transportar, cargar. Versículo 11 del capítulo 5. Respondióles, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda, lo mismo que antes. Y el versículo 12 del capítulo 5, preguntáronle entonces, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Aquí el verbo airo está traducido por tomar. Entonces en el capítulo 5, el verbo airo es usado principalmente en el sentido de levantar o en el sentido de transportar. Veamos el capítulo 8 ahora, versículo 59. Dice, tomaron entonces piedras para tirarle. El verbo airo es traducido como tomaron. Tomaron. Si quieren podemos mostrar los números Strong aquí. Ahí está el 142, ¿no? Es tomaron. Tomaron entonces piedras para tirarle. De nuevo, el significado ahí es de agarrar la piedra y levantarla. Sigamos. Juan 10, 18. Aquí es Jesús el que está hablando y vean lo que dice desde el verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Aquí Jesús claramente está usando el verbo airo en el sentido de quitar, de agarrar y separar. Aquí no queda bien el significado de levantar. Aquí queda más bien el significado de retirar, de sacar, quitar. Sigamos adelante. Versículo 10, capítulo 10, verso 24. Y dice, y rodeándole los judíos, y rodeáronle los judíos y dijéronle, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Este uso es interesante porque aquí el verbo airo es traducido como turbar. ¿Por qué? En el texto griego dice Heos pote ten psigen emon aireis, que quiere decir ¿hasta cuándo nuestra alma levantas? ¿O hasta cuándo nos quitas el alma? Esa es una expresión idiomática. Eso no hay que traducirlo literalmente. Significa dejar en suspenso. Dejar en suspenso, de hecho, es levantar y dejar suspendido, ¿no? Dejar colgando. ¿Hasta cuándo nos dejas colgados? ¿Hasta cuándo nos dejas en suspenso? ¿Hasta cuándo nos dejas en ascuas?
Es una expresión idiomática, así es que no nos va a servir mucho para el significado de aireis en contextos más literales. Ok. Capítulo 11, versículo 39. Esta es el contexto de la resurrección de Lázaro. Fíjense lo que dice el versículo 38. Y Jesús, conmoviéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva, la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Aquí el verbo airo está traducido como quitar, quitad la piedra. Ahora, aquí hay una complicación porque se habla de una cueva. En una cueva uno generalmente piensa que tiene una entrada horizontal y la piedra está apoyada en una pared. Entonces, en ese contexto, el significado quitar puede ser natural. Pero aquí dice que la cueva tenía una piedra encima, lo que puede significar que la cueva tuviese una entrada vertical. Y en ese sentido podría perfectamente pensarse que el verbo airo en este caso significa levantar, levanten la piedra. Pero a mi juicio, la idea no solamente es levantarla, sino que levantarla y retirarla para que alguien pueda entrar. Así es que la traducción de quitad también es apropiada. El mismo capítulo 11, verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Aquí es interesante porque el verbo airo aparece en dos ocasiones. Aquí donde dice quitaron la piedra y aquí donde dice alzando los ojos. Entonces, en el mismo verso, el verbo airo se puede traducir como quitar o se puede traducir como elevar, porque evidentemente Jesús no se sacó los ojos, sino que los elevó. Pero la piedra sí es normal que se retire, que se quite. ¿Okay? Capítulo 11, verso 48. Este es interesantísimo, porque son los sumos sacerdotes los que están hablando. Perdón, los sacerdotes que están hablando. Y vean lo que dicen desde el versículo 47. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. El texto griego dice, kai arusin hemon, kai ton topon, kai to ethnos. Lo que quiere decir literalmente, y no puede decir y nos levantarán, ¿no? Puede ser y nos quitarán, pero también puede ser traducido como y nos matarán. Nos destruirán. Figurativamente nos quitarán, nos sacarán, a lo mejor llevados al exilio, y el lugar y el pueblo. Entonces aquí, en este contexto también es apropiado el significado de quitar, pero incluso más fuerte, quitar en el sentido de destruir o para destruir o quitar para exiliar. Y finalmente llegamos a el versículo 15.2. En realidad yo creo que hemos revisado ya suficientes versículos en el libro de Juan, nos quedan algunos más por revisar, pero en realidad los significados con los que Juan usa el verbo airó ya los hemos cubierto todos. Juan usa el verbo airo en el sentido de sacar, como cuando saquen las jaulas de las palomas, saquen las palomas de aquí, o van a venir los romanos y nos van a sacar, con el
Entonces Juan usa el verbo airo en el sentido sacar. También lo usa en el sentido de tomar o de levantar, como cuando dicen que tomaron las piedras para arrojárselas, o cuando le dice al paralítico, toma tu camilla, tu lecho. También Juan lo usa en el sentido de transportar, en el mismo sentido. En fin, entonces esos son los significados principales. Lo que quiero decir es que es legítimo traducir el verbo airo por quitar. Hay versículos en el libro de Juan en que el uso de quitar, de airo con el sentido de quitar está garantizado. Lo acabamos de ver. Entonces, sí, es posible traducir como quitar. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Sí, es posible traducir airo por quitar, porque airo no solamente significa levantar, también significa quitar, dependiendo del contexto. Ahora, tenemos que ver ahora el contexto del capítulo 15 de Juan. En el versículo 2 del capítulo 15 se está hablando de una parábola agrícola. Ahora, uno tiene que preguntarse qué hace un labrador en una viña, cómo trata a la viña, qué se hace con un pámpano que no lleva fruto. Bueno, lo normal es cortarlo, quitarlo, sacarlo. Eso es lo normal. Pero no solamente eso. El propio contexto del capítulo 15 nos va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque Jesús explica el significado de esta parábola. Vean lo que dice a partir del versículo 3. Dice: Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Entonces fíjense que a partir del verso 3 Jesús empieza a explicar la parábola y empieza a explicar cómo es que los buenos pámpanos dan frutos, estando unidos a Él. Esa es la opinión de Jesús, eso es lo que Jesús está diciendo. Pero los que no llevan fruto, ¿por qué no lo llevan? ¿Por qué no llevan fruto? Porque no están de alguna manera en Él. Y esos son echados fuera, secados, los cogen y los echan al fuego. Los toman y los echan al fuego y arden. Entonces, el propio contexto, la propia explicación de la parábola dada por Jesús, la explicación es dada por Jesús, explica el uso de airo. Airo debe ser interpretado en este contexto como quitar, y como vimos es un significado legítimo de la palabra quitar. Ahora bien, uno puede preguntarse algo más todavía. ¿Es este significado consistente con la enseñanza de Jesús en todo el Nuevo Testamento? Porque uno puede sospechar de que para algunas personas sea chocante el que Jesús diga que algunas personas van a ser quitadas, van a ser arrancadas por no llevar frutos. Bueno, en realidad esa es una enseñanza de todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si ustedes van, aquí va a aparecer un recuadro que yo voy a leer, ustedes no lo van a ver, pero
Se los voy a leer, no quiero cambiar de pasaje. Por ejemplo, en Mateos capítulo 3, verso 10, Juan Bautista dice: y el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. En Mateo 7:19 es Jesús el que habla y dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y en Mateos 13, hice lo que no quería hacer. En Mateos 13, eh, perdón, en Lucas 13, es versos 6 y 9, Jesús cuenta una parábola y dice: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala por este año todavía, y hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono, y si da fruto el año que viene, bien, si no, córtala. Entonces, en esta parábola contada por Jesús, también se da la posibilidad de que algo que no lleva fruto sea cortado. Así es que la enseñanza de cortar una planta o parte de una planta que no lleva fruto es una enseñanza consistente con Jesús mostrado en otros lugares del Nuevo Testamento. Entonces, para concluir, porque ya nos estamos demorando mucho en este video, para concluir, no basta con mirar una palabra griega en el diccionario. Tenemos que estudiar cómo es usada por el autor del texto que estamos considerando. Y nosotros hemos visto que a pesar que el significado primero del verbo airo es elevar, en ciertos contextos también es posible traducirlo como sacar o quitar. Y Juan lo usa de esa manera. ¿Lo usa con otros significados también? Sí, pero también lo usa con el significado de quitar. Por lo tanto, la traducción quitar en el versículo 2 del capítulo 15 es absolutamente legítima. Más aún, es consistente con el contexto del capítulo 15 y es consistente con la enseñanza de Jesús en todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, yo diría, como evaluación, que traducir airo por quitar en el capítulo 15, versículo 2, es la traducción correcta. Alguien podría tratar de hacer una lectura homilética a partir del significado primordial, ok, pero la traducción que se ajusta al texto y su contexto es la traducción de quitar. ¿Ok? En fin, lo que podría parecer escandaloso para algunos es que se quite algo que no lleva frutos. Y eso ocurre porque en algunos medios eclesiásticos llevar fruto se ha vuelto sinónimo como en llevar nuevos adeptos a la iglesia. Entonces, estos versos parecerían decir que aquel que no lleva nuevos adeptos a la iglesia va a ser cortado y va a ser quemado en el fuego. Y eso parece escandaloso. El error está, creo yo, en interpretar llevar fruto de esa manera. Pero eso no lo vamos a hacer aquí. Les voy a dejar de tarea a ustedes que busquen en el Nuevo Testamento cómo se usa la palabra, el concepto de fruto y la expresión de llevar fruto. No necesitan buscarlo en griego, pueden hacerlo en español y yo creo que van a aprender muchísimo. Eso por el momento. Espero que se haya entendido, se haya
esto haya servido de ejemplo de cómo hacer un estudio de palabras de manera, de manera responsable. Y... Ah, sí, una última cosa, antes de terminar, antes de cerrar. La pregunta es cómo una palabra que significaba originalmente elevar, pasó a adquirir el significado de quitar. Bueno, sucede que las palabras evolucionan. Y el Nuevo Testamento no fue escrito en griego clásico, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné, que resultó siendo una mezcla de los distintos dialectos griegos con eh, predominancia del dialecto de Atenas y que se transformó en la lengua internacional por 6 siglos. Fue el idioma internacional. Y comenzó a ser hablado por personas que no tenían el griego como primera lengua. Así es que evidentemente ese griego se fue desviando del griego clásico. El griego del Nuevo Testamento no es el mismo que el griego clásico. Y en ese sentido las palabras fueron cambiando sus significados, a veces el significado se fue haciendo más laxo y se fueron incorporando nuevas expresiones incluso. De hecho, en el caso de Chile al menos, tenemos un caso parecido de evolución con el verbo levantar. Pues, evidentemente en Chile levantar significa tomar algo y elevarlo. Eso es levantar. Pero también se puede decir, cosa que no debería ocurrir nunca, ¿no? Que un hombre le levantó la esposa a alguien, ¿no? Y en ese sentido es sinónimo de robar. Le robó la esposa a alguien, le quitó la esposa a alguien. O, ok, no voy a dar más ejemplos, ejemplos ilustrativos, creo yo. Levantarle algo a alguien es robarlo, es quitárselo. Y esa es una evolución muy parecida a la del verbo airo en el griego koiné. Algo que significa levantar pasó a significar levantar y transportar, o incluso levantar para sacarlo de algún lugar y colocarlo en otro lado, y de ahí simplemente quitar. ¿Ok? Entonces las palabras evolucionan, los diccionarios son útiles, pero no hay que confiar solamente en ellos, hay que buscar cómo el autor usa las palabras. Ese es mi consejo para el día de hoy y nos vemos en la próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, chao.